Doctor Anderson, ¿cómo estás? Bien, muy Bienvenido, bien. Todo bien, Antonio. ¿Me vas a explicar un poco qué le pasó al jugador de Estudiantes? Recuerdan la imagen, ¿no? Vamos a hacer una sola vez, porque la verdad que es bastante dolorosa. En el partido frente a Boca, ahí lo tenés Altamirano. Por suerte, después la televisación no lo mostró más, pero se lo ve convulsionar. ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, por lo pronto eso, tuvo un cuadro neurológico Sí. agudo, que es una convulsión que depende de una alteración del ritmo eléctrico cerebral. Vos sabés que las convulsiones generalizadas pueden ser por epilepsia, pero pueden ser por otras condiciones. Definime qué es una convulsión. Una convulsión es que tu cerebro, tus neuronas, Sí. tus 86.000 millones de neuronas, en lugar de funcionar una y otra de manera ordenada y prolija, todas juntas descargan su actividad eléctrica. Entonces el cuerpo, por el primer minuto se te contrae todo, se llama convulsión tónica, y luego empezamos a tener contracciones, relajaciones, se llama convulsión clónica esa. Y esa convulsión tónico-clónica generalizada dura en general menos de 5 minutos, pero puede deberse a epilepsia, a veces es un paciente conocido, a veces es una primera crisis, pero puede deberse a otras condiciones que irritan el cerebro. Por ejemplo, uno puede tener una hipoglucemia, te bajó el azúcar violentamente, y sos diabético. Puede ser por un cuadro infeccioso, puede ser por un traumatismo, puede ser por algún daño cerebral, tipo un ACV. O sea, pero siempre la convulsión es el desorden de funcionamiento de las neuronas. La convulsión es la descarga masiva eléctrica de las neuronas del cerebro. Eso es la convulsión. Básicamente es eso. No todos los pacientes epilépticos tienen convulsiones. Hay epilépticos que tienen ausencias. Y no todos los pacientes que tienen convulsiones son epilépticos. Igual, esto no se produce por epilepsia en este jugador. Claro, en este caso, el paciente es asistido, que lo que tenés que hacer es... Hay una convulsión, entonces tenés que rápidamente llamar al sistema de emergencias, la persona se está sacudiendo, tenemos que evitar que se lastime, se le ponen cosas blandas alrededor de la cabeza, o le pones, digamos, agarras el buzo, lo que tengas a mano, un bolso, alejás los objetos contundentes. Bueno, hay personas que le aflojás la corbata, le aflojás la ropa, le sacás los anteojos, lo pones de costado para que si vomita no se aspire, vas esperando que llegue el sistema de emergencia, llega el médico y le contás, bueno, cuánto tiempo duró la convulsión, pero cuando se lo lleva el sistema médico, tiene que estudiarlo, y estudiarlo significa hacer un análisis de sangre, una imagen, un electroencéfalo. La primera imagen habitualmente que se hace es la tomografía computada. Las tomografías muestran cosas, pero no muestran todo, porque no tienen un límite de resolución tan importante, no tienen tanto poder resolutivo como las resonancias magnéticas, que además ven los vasos sanguíneos. Entonces después se hace una resonancia magnética y aparece una trombosis del seno longitudinal superior. ¿Qué es eso? Sí, A ver, la sangre que entra al cerebro es mucha. 1 litro de sangre por minuto te entra en la cabeza, que entra por las arterias, las carótidas y las vertebrales. Pero ese litro de sangre que llega al cerebro, que tiene glucosa, que tiene oxígeno, tiene que salir. ¿Y por dónde sale? Entra por las arterias, pero sale por las venas. Sale por los senos venosos y las venas yugulares. El seno venoso longitudinal superior es una vena grandísima, gruesa como un dedo, que te va de adelante a atrás, por acá, y sirve para desaguar esa sangre. Se te tapó la trombosis del seno longitudinal superior, es una condición donde se te forma un coágulo de sangre que te tapa como un corcho, te tapa ese seno. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro se irrita, empieza a funcionar mal, puedes tener una convulsión. Te empieza a entrar sangre, pero no desagota. Exacto. ¿No Y esa sangre que se acumula, cabeza? esa sangre que se te acumula, es sangre que tiene poco oxígeno, es sangre que tiene mucho ácido láctico, es sangre que no tiene glucosa, es sangre que no te nutre, aprieta, hace presión, alteras todo el metabolismo de las neuronas. Por eso es que generas convulsiones, poca claridad mental, obvio que te duele la cabeza, podés ver doble, hay un montón de síntomas que aparecen todos juntos. ¿Pero y dónde se va esa sangre si está tapada, si tenés un problema? ¿Te estalla la cabeza? ¿Dónde se va? Bueno, no es la única vía de salida, pero te aumenta la presión intracraneana. Obviamente, por eso es una condición grave. Esa condición grave, ¿qué significa? Significa que tenemos que tratar de rápidamente revertirla disolviendo el trombo. El trombo, en síntesis, se puede sacar
por métodos médicos, al paciente se le dan anticoagulantes generales, como la heparina y warfarina, o al paciente se le pueden dar que no son anticoagulantes, pero son productos que disuelven el trombo, que llaman trombolíticos, es como que se lo comen y actúan en el lugar. Eso es médico y farmacológico, pero también hay métodos mecánicos. Podés llegar al lugar y hay como una especie de canastita que se come el trombo. Tuvo esto, le dio una convulsión, dicen que le había dado otra convulsión en el traslado. Todo ese recorrido que él tuvo hasta el sanatorio, está internado, ¿seguía con la presión en la cabeza? Es decir, ¿cuánto tiempo podés estar con ese esquema donde no te desagota bien la sangre? Bueno, depende el grado de obstrucción que tengas. En la medida que pasan horas o que pasan días, es más difícil que eso sea reversible. Lo que te quiero contar es que hay un montón de pacientes, yo he tenido varios pacientes con trombosis del seno venoso y les ha revertido el cuadro en un 100% y volvieron a su vida normal. Obviamente que también hay pacientes que tienen secuela, pero hay muchos pacientes que se recuperan por completo. Esta era mi última pregunta. ¿Este jugador puede volver a jugar? Yo tengo pacientes que se recuperaron por completo y volvieron a hacer su vida completamente normal, Antonio. Pero digo, ¿podés encontrar el origen de ese coágulo? ¿Por qué se forma el coágulo? Esa es la pregunta. ¿Por qué tuviste la trombosis? La trombosis la podés tener porque tenés un trastorno de la coagulación. Hay pacientes que tienen tendencia a formar trombos. Se llama trombofilia y eso lo estudiás con un estudio especial. Sí. Hay pacientes que en realidad es un traumatismo, un golpe en la cabeza que les lastimó el revestimiento interno, el endotelio del vaso sanguíneo y sobre esa ruptura del endotelio se inserta un trombo. Hay pacientes que tienen una sinusitis, una enfermedad infecciosa odontológica y eso genera la trombosis del seno venoso. O sea, hay condiciones médicas que te pueden predisponer, además del traumatismo, que a veces es el traumatismo. En las mujeres hay algunas cuestiones que tienen que ver con el embarazo, el puerperio o los anticonceptivos que pueden también predisponerlas. Por supuesto, el tabaquismo, ¿no? Dale, muchas gracias. De nada. Gracias. Doctor Anderson, permiso, lo voy a buscar a Lara. Muchas gracias. Lara. Antonio, termómetro de